¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión, y pues ya acostumbrados a... Sí, ya. ¿Qué otro tema hay ahorita de qué hablar que pues de nuestra crisis constitucional favorita? Así es. Ay, Llévele de moda de novedad. sí, ya no quiero vivir momentos históricos, por favor. Híjole. Pues mira, como historiador, te puedo decir que esto es de siempre. Sí, El pan de todos los días. Nada más que a nuestra generación no nos había tocado no, ver cómo regresa sí, la bolita, ¿no? O sea, se habla de progreso hasta el día en que ya no lo hay. sí. Y spoiler, no existe el progreso. Ay, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque pues nuestra crisis constitucional sigue, Sí, se está acentuando. acentuando, agravando. Ahora con reformas ahí. Y es que yo creo que vamos a empezar por ahí, porque, pues bueno, aquí tenemos al compañero, colega, Gerardo Gerardo. Fernández Noroña. sí, nuestro presidente del Senado favorito, porque además es el único, donde pues ahora resulta que se quería, o se quiere, o se presentó, en eso andamos, una reforma a la Constitución, otra más, porque Sí. pues aventemos reformas a la Constitución este sexenio. Y mira que acaba de empezar, vaya. Sí, Porque pues ahora resulta que queremos que no se pueda. Ya no se podía, pero ahora no se va a poder el doble. sí. Ampararse contra reformas a la Constitución. Elevemos a rango constitucional el artículo 61, fracción Ajá. primera de la ley de amparo. Ese fue como la gran justificación. Básicamente. Pero por ahí aparecieron unos textos que son alarmantes. Sí. O sea, al momento en que, digamos que nosotros habíamos grabado el anterior episodio del podcast, en cuestión de unas horas empezó a circular Sí. ahí una iniciativa nada halagüeña al artículo primero, Sí. al 107 y al 105 constitucionales. El alarmante realmente, bueno, todos son alarmantes, pero el más preocupante era justamente el del artículo primero. Sí, Porque palabras más, palabras menos, abogañol más, abogañol menos, pues decía que sí pro persona, pero no en aplicación. sí. De hecho, la redacción, ahí hay que reconocer que la redacción estaba pésimamente hecha y que Se si superaron. si hubiera pasado esta reforma, pues se entendería que las normas relativas a derechos humanos no pueden inaplicarse con motivo de un análisis de regularidad constitucional. O sea, ya no entendí. No es la Constitución, sino las normas relativas a derechos humanos, Así es. las que no pueden inaplicarse. O sea, yo creo que ni la chimoltrufia, ni Cantinflas hubiera Sí. ahí logrado desentrañar el sentido. Sí, no, o sea, realmente la forma en la que estaba redactada, se entendería en cierta medida por dónde iba la intención del legislador, ¿no? Justo. Haciendo uso de estos métodos interpretativos, ¿no? Se entendería muy bien cuál era la voluntad del legislador, pero la forma de su redacción, justamente, se ha mejorado la forma en la que han buscado que se entienda cada vez menos lo que le Así están es. proponiendo hacer a la Constitución, y en esta ocasión, pues justamente con esa adición, porque era una adición propiamente, híjole, no se entendía nada. Sí, Nada se entendía, preocupaba de todas maneras por la Sí. intención con la que lo estaban haciendo, y afortunadamente, casi al día siguiente de que apareció ese texto por ahí circulando en redes sociales, pues en entrevista, en las noticias dijeron, saben que siempre no. sí, sí. Era bastante preocupante. De hecho, yo vi la entrevista que le hicieron al ministro Lainez Potisek. Sí. La entrevista que le hizo a Susana Oresti, ¿no? Y que le preguntó, ¿y usted cómo está? Y pues él contestó, mal. ¿Y tú qué tal? ¿No? Porque francamente, sí, creo que nos Sí. representó a todos los juristas decir, pues mal, Sí. ¿no? Porque realmente, sí, la reforma al artículo primero, la intención, que era muy clara, de
simplemente no hay control constitucional sobre la Constitución, no hay control convencional sobre la Constitución, y aquí lo que diga la mayoría va. Sí. Ahora, la cuestión es que no nada más estaba esa, sino que por ahí otras dos reformas, una al 107 y otra al 105, que decían no puedes impugnar ninguna reforma constitucional por vía del juicio de amparo o por vía de acciones ni controversias constitucionales, ni siquiera su proceso deliberativo. Sí. Ahí, híjole, ahí también hay cierto grado de preocupación, porque además eso todavía subsiste Sí, hasta la fecha de grabación de este podcast. ¿Por qué es preocupante? Se preguntarán, ¿no? Porque justamente ahorita en esta era de supermayorías, sí, pues dices, bueno, que a lo mejor ahorita cumplen con los requisitos completos y no pasa nada. El detalle es cuando por alguna razón haya un vicio adicional sí, donde no se cumplan con lo que establece la Constitución en su, pues así que en sus términos, llamémoslo, y que aún así quieran pasar una reforma a la Constitución. sí. Entonces, esos vicios de proceso no se pueden pelear por ninguna vía. Así es. Es decir, a mí se me venía a la mente una reforma, por muy benévola que fuera, en la cual solamente 15 de los estados la aprobaron y la presidencia del Congreso dijera, pues me vale, yo declaro ya adicionada Sí. o reformada la Constitución. O simplemente que llegara alguien a hacerse pasar por diputado Sí. y presionar el botoncito de a favor, Así es. ¿no? A nombre de otro diputado, y que esto pues pudiera pasar. No es No algo es- imposible. No es imposible. México sí, mágico. México mágico, exactamente. Entonces, pues podemos ahí falsear una reforma constitucional que diga Sí. que todos los diputados deberían ir vestidos de payasos a las sesiones. Por ejemplo, Digo, uniforme oficial. yo quisiera que se hiciera una iniciativa para eso, pero esa sería materia de otro podcast. Es que sí, justamente es ese tipo de situaciones donde ya no cabe la crítica, ¿no? Porque Sí. finalmente es un poquito eso, ¿no? Es como de, ok, cada poder por su parte, la independencia y autonomía de cada poder, pues no se cuestiona, ¿no? Porque en algunos episodios, pues también hemos hablado a favor del Congreso en lo general, Sí. ningún diputado en lo particular, ni senador en No. particular, pero... Menos él. Sí, pero vaya, o sea, el respeto por las instituciones, ¿no? Nada de al diablo, no, las instituciones son para algo, sirven Sí. para algo y tienen un propósito. Aquí la cuestión es, cuando dentro del propósito de estas instituciones no cabe la crítica, no cabe ningún medio de revisión, ¿no? Saldívar lo explicaba muy bien por ahí en algunas intervenciones que llegó a tener, ¿no? Mencionando El viejo Saldívar. el viejo Saldívar. Sí, claro, Sí. claro. Sí, es como la jurisprudencia, también hay Saldívar por épocas. Sí, 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 sí. Entonces, sí, el viejo Saldívar pues decía, ¿no? Imagínense que de repente nuestros legisladores quisieran reimponer la pena de muerte, Sí, ¿no? ¿Cómo no va a haber una forma de echar abajo ese tipo de reformas a la Constitución? Y pues bueno, o sea, es coherente, ¿no? Lo que decía Saldívar en ese entonces, sí, nada congruente con lo que dice ahora. Y es algo, un poquito un sentimiento similar a lo que expresó el ministro en esta entrevista, sí. ¿no? Aquí lo que tienen que tener muchísimo cuidado es cómo lo van a plantear. Porque lo escuché medio... No sé si él tenga dudas o más bien no lo quiso expresar propiamente. Porque pues se quedaba ahí como con la situación de que van a ser 6 ministros, van a ser 8. ¿Cómo va a quedar el tema ahí? Porque desde mi punto de vista, a mi parecer, si estás revisando esta reforma, pues entonces tienes que sesionar, según mi criterio, conforme a las reglas anteriores. Sí. Pero habría que ver cómo lo termina determinando ahí la corte, ¿no? Porque Sí. pues no puedes elegir las mayorías que te convengan de la reforma
pero al mismo tiempo decir, no, pues la reforma no va y echémosla para atrás conforme a las propias reglas de la reforma. Se me haría hipócrita incluso. Tomar las reglas que me convienen Eso no de se da. la reforma y claro, ¿no? Pues sí, como tú dices, no, eso no se da. Ahora, aquí el detalle es, y acá nuestro querido personaje del fondo se lo hizo a unos estudiantes de derecho que fueron a pedirle que hubiera una... Híjole, ahí también Ajá. tengo mis opiniones. Sí, pero les dijo, es que no, aquí no estamos discutiendo la pena de muerte. Y es como el sentir de mucha población de decir, bueno, a ver, los abogados siempre nos vamos al extremo de las cosas, ¿no? Sí, es una reducción al absurdo, estoy de acuerdo. Sí. Pero aquí habría que entender que el hecho de que nos vamos al extremo es justamente para ejemplificar que puede pasar. Sí. O sea, bueno, entonces vamos a poner en la Constitución que todas las personas se tienen que parar a las 2 de la mañana. ¿A reimponer la esclavitud? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? O sea, simplemente son extremos que se usan para ilustrar lo que podría llegar a pasar. El peor escenario posible. Así es. Sí, es un tema, híjole, ahí el estudiante que, híjole, viste quién era, ¿no? Sí. Digo, también no es como que, o sea... Uy, sí, genuinamente fueron estudiantes, sobre todo porque el Senado está cerrado. Exacto, o sea, digo, la persona que ahí se trató de encarar con Noroña, por mucho que lo quieran hacer parecer como cualquier estudiante promedio X, ¿no? De la UNAM, ¿no? No lo es, tampoco, o sea, lo quisieron darle ahí un matiz de humildad que para los que conocemos el gremio, pues sabemos perfectamente quién es, de dónde viene. Exactamente. No, entonces, ahí yo siento también, se están yendo a ciertos extremos las dos partes que, insisto, y ya lo hemos dicho también anteriormente, nos están haciendo muy difícil el seguirlos apoyando y seguirlos defendiendo, ¿no? Que al menos desde esta trinchera, desde este podcast, pues no hemos hecho, pues una defensa ciega, quisiera yo pensar, ¿no? O sea, hemos hecho notar las deficiencias, muchas deficiencias, ¿no? Y de repente pues, se aplaude lo bueno, ¿no? Entonces, dentro de estas cosas buenas que habría que aplaudir es, pues, aquellos acuerditos que emitió por ahí el ministro Carrancá. Sí. Porque me parece que dio cátedra de cómo debieron de haber tomado todos los jueces que admitieron amparos en contra de la reforma. Sí. Y que no lo hicieron, no tuvieron la prudencia de hacerlo en esos términos, que Así es. Sí te lo admito a trámite, pero no te otorgo la suspensión. Sí. Yo tengo, el otro día estaba pensando justo en que, a ver, si yo quisiera frenar una reforma constitucional y ahorita con este tema de las suspensiones, pues podría poner de acuerdo, no necesito siquiera a todos, con la mitad de los jueces federales que digan, vamos a, en un nado sincronizado, dictar suspensiones. Sí. La primera contra que se presentó la iniciativa, sí. La segunda contra que se vote en comisiones, la tercera contra que se suba al pleno, la cuarta contra que se vote en el pleno y así sucesivamente, pues nos podríamos acabar toda la legislatura con suspensiones, queridos. De hecho. O sea, y justo es ahí en donde yo le pienso, si yo fuera presidente del Senado, Dios me libre, pues yo sería capaz de decir, literal, ay, pues mejor la incumplo. Sí. Porque si me van a estar lloviendo suspensiones, pues mejor las incumplo. Sí. Y justo es de lo que se están quejando sí. los quejosos de estos juicios, ¿no? Que dicen, es que no se han cumplido las suspensiones. Es que si tú te pones del otro lado, dices, si me van a llover suspensiones, mejor las incumplo. Esas son líneas que nunca debieron cruzarse. De hecho. O sea, tanto el dictado de una suspensión como el hecho de que la autoridad diga, pues mejor la incumplo. Es que justo yo creo que el mayor error del Poder Judicial Federal es buscar o querer aparentar, porque es también una cuestión de apariencia, porque es hipócrita lo que hacen. Es aparentar querer que se cumpla la ley, brincándose la ley ellos mismos. Sí. Desde el tema del paro, que ahorita vamos para allá. Sí. Desde el tema del paro, que no es una huelga, o sea, ya desde ahí están brincándose las normas de los procesos laborales burocráticos,
Y a su vez ahora brincándose también las reglas de, pues las reglas generales de la suspensión del acto reclamado, Sí, ¿no? Sobre todo cuando no, y lo dijimos, no hay juez en México que pueda decir que no tiene interés en el asunto. sí, Entonces, es complicado. Incluso hasta pudieron haberse esperado a que se diera esta maravillosa tómbola sí. para que aquellos que se van al 2027 dictaran las suspensiones y todavía habría un poquito más de legitimación. No la justificaría tampoco porque sigue teniendo efectos generales que no deberían. Sí. Pero, híjole, yo creo que lo que hizo el ministro Carnacá en este sentido es... A lo mejor no es propiamente un mensaje, pero me gustaría que así lo interpretara la gente del Poder Judicial Federal de así es como se debe admitir este tipo de procesos. Así es. Sobre todo porque, bueno, yo entiendo el tema que el juicio de amparo, una cosa es la improcedencia en contra de la reforma y otra contra el proceso. Sí. Ok, se está impugnando el proceso, esa te la puedo admitir. Es más, desde el principio puedo hacer esa intelección en mi autoadmisorio, Sí. donde, claro, no es materia de esto la reforma en sí misma, Sí. sino el procedimiento, Así es. ¿sí? Pero el problema es las suspensiones ahí que se dictaron Así es. y que si nos ponemos a pensar, bueno, es que si en nado sincronizado 1500 jueces Sí. suspenden una tras otra y el Congreso cumple, que sería lo ideal que el Congreso cumpliera, Sí. pues entonces nos podríamos aventar todo el gobierno de Claudia Sheinbaum Sí. sin que se apruebe la reforma, Así es. sin que el proceso legislativo continúe, y ahí finalmente son procesos distintos. Yo considero que justo es una deficiencia que debería purgarse a través de algún tipo de reforma constitucional, pero no como esta, en la cual se diga, bueno, ¿sabes qué? Que si se presenta contra el procedimiento, estos son los efectos que Sí. tendría que tener. Sí. ¿Para qué? Para que no se pare el proceso legislativo, pero tampoco se afecten derechos humanos con esas reformas. Es que justo yo también creo ahí que ha sido un error de los colegiados, porque hay colegiados que han Confirmado. confirmado estas suspensiones. O sea, dentro de esta maraña de legalismos, pues de alguna forma u otra las responsables se han ido a los recursos ordinarios, ¿no? Dentro de los procesos, pese a que no han cumplido, pero bueno, le han dado seguimiento al litigio. Creo, a mi parecer, lo más inteligente que hubieran hecho los colegiados es remitir competencia también a la Suprema Corte. Sí, Pero, y de todas maneras, hubiera terminado, digo, insisto, quisiera yo pensar que lo van a tomar como un mensaje de que así es como se tiene que emitir este tipo de determinaciones. Lamentablemente, el oráculo de este podcast me hace pensar que no va a ser así. sí, que van a continuar estas suspensiones que no tiene ni Obama. Sí. Y que, francamente, a muchos ya nos está molestando, que incluso se ha dicho por ahí, y afortunadamente lo han funado, Sí. al magistrado y a algunos funcionarios del Poder Judicial que dicen, es que los abogados nunca plantearon esto, No le y sabes. como los abogados no le saben, y yo sí le sé, por eso sí me dieron la suspensión. Así es. Sí, vaya, o sea, nada tiene que ver que tuvieran ahí interés en el asunto. Nada que ver, obviamente. Ni que se acuate el secretario. Ni que obviamente. No. No, o sea, realmente, insisto, por eso se hace cada vez más complicado, ¿no? La defensa del Poder Judicial Federal, porque se me hace hipócrita la forma en la que buscan que se cumpla con ciertos parámetros de la ley, pero ellos incumplen otros Sí. parámetros de la ley, ¿no? Y justamente hablando del tema del paro, pues tenemos otro oficio más del Consejo de la Judicatura Federal. Sí, yo ya no sé qué creer. Lo peor es que el Consejo de la Judicatura ni siquiera ha sido capaz de decir, mira, estos son los circuitos que ya están trabajando. Sí. Porque pues yo tengo un asunto en Sonora Sí. y vivo aquí en la Gran Guayaba, pero tengo un amparo en Sonora. ¿Y qué crees? Que yo no sé si están o no trabajando. Sí. Porque cada circuito saca su circular y ni siquiera para eso ha servido el Consejo de la Judicatura decir, mira, aquí están los circuitos que ya están trabajando De hecho. y donde entonces pues los plazos ya deberían estar corriendo. O ¿sabes qué? A partir de ya están corriendo y si no vienes a trabajar te descuento. Así es. Es que justo es lo que tendría que empezar a hacerse, que el ente patronal se comporte como un ente patronal.
¿no? Aquí el problema es que, pues no es un ente patronal cualquiera, llamémoslo, ¿no? O sea, como su productividad no depende del público usuario, ¿no? Sí. O sea, sus pagos no dependen del usuario, sino que pues papá gobierno paga, ¿no? Sí. El contribuyente es el que sostiene esto. Sí. ¿Y qué más da que nos aventemos otros 3 meses más en paro? Porque Todo pagado. todo pagado, exacto. Entonces, le ha faltado firmeza al Consejo de la Judicatura y lo peor aún es que pues ya por ahí se han compartido algunos videos donde el movimiento se está fracturando. Y bueno, parte del oráculo de este podcast fue ese. Sí. Todos los movimientos sociales siempre se desgastan. Y bueno, empezaron a sacar el cobre por ahí. Sí. Nuestros queridos funcionarios judiciales. Al querer obligar a otros Sí. a seguir en paro. Era una verdad, así que ya se sabía, ¿no? Sí. Corrían las malas lenguas porque pues tenemos compañeros, amigos, excompañeros, ¿no? Que Sí. trabajan en el Poder Judicial de la Federación y sí Sí. nos han llegado a hacer el comentario de pues estoy aquí porque me están obligando, ¿no? Porque realmente, o sea, muchos son auxiliares que dicen pues a mí me da igual, ¿no? O sea, yo Sí. no quiero ni más responsabilidades, a mí no me interesa la carrera judicial, pero estoy aquí a fuerza. Así es, así es. Y bueno, por ahí también se salió el tema de las fiestas, ¿no? Que se han hecho Sí. dentro. Ay. Claro. Y todavía, ¿no? O sea, nadie está alzando la voz. Ah, ¿no? Procedo a alzar la voz. Sí, sí, para que se notara la diferencia, ¿no? Sí, Era, sí, era claro. meramente ilustrativo, ¿no? Vamos Sí, a poner por sí, aquí, sí. yo creo, el clip para que se den una idea de pues, lo que está sucediendo, ¿no? Al interior del Poder Judicial Federal. Pero, pues también... Entonces, ese es el nivel de trato que tienen adentro. Justo, Ese es el móvil spoiler laboral. alert, Sí. esa es la forma en la que los tratan adentro, ¿no? Sí. Eso es a lo que están acostumbrados. Porque además, por ahí quien lo compartió en Twitter dijo, no, pues yo trabajo con tal licenciada y no, todo muy bien. Híjole, pues si así te hablas, si así estás acostumbrado a que te hablen, déjame decirte que no es normal. Claro. O sea, sí es violencia laboral, amigo. O sea, no lo normalicen, por favor. Sí. O sea, no es un trato que deban de tener ni de soportar nadie. Exactamente. Y sobre todo, a mí me parece que se ha dicho mucho, y en este podcast lo hemos sostenido, y yo lo sigo sosteniendo, que los empleados del Poder Judicial son privilegiados. Sí. Pero eso no significa que no tengan condiciones deplorables Sí, no, dentro bueno. de su trabajo. No. O sea, realmente, híjole, con las condiciones bajo las que trabajan, por muy bien pagados que están, porque, Sí, o sea, sí, económicamente, digamos que lo vale si tuvieras la verdad a medias. sí, Y la verdad completa es que no hay tiempo para disfrutar ese pago. sí, No hay condiciones saludables de trabajo. sí, La presión es terrible, ¿no? Y lo peor de todo es que muchas veces son los propios titulares los que hacen un ambiente pesado de trabajo. sí. Entonces, sí, o sea, es más que un apostolado, llamémosle un calvario. Un calvario justamente porque, híjole, yo cuando veía estos tweets donde decían es que si quieres, si querías ser juez, pues mejor hubieras optado por la carrera judicial. No, querido, yo por algo no quise la carrera judicial. Sí, no. Porque si bien es cierto, sé que ganan bien, Sí. si bien es cierto, sé que tienen muchas prestaciones, también sé perfectamente que el acoso laboral ahí está horrible. Sí, terrible. Sí, no, nos va mejor afuera. O sea, Sí. tal cual. Exactamente, exactamente. Sí, no, o sea, realmente esa es la situación, ¿no? Y yo entiendo que mucho del personal pues está, no, y se desprende del video, ¿no? ¿Cuáles son sus sentir, ¿no? De que, pues es que el próximo que venga, ¿no? Le decían al titular con el que estaban ahí debatiendo, a medias, ¿no? Porque se entrecruzó de brazos y dijo, yo ya tengo mi postura, ¿no? Claro. Pero se entiende, ¿no? De que dice, no, pues es que el próximo que venga va a correr a todo el personal, pero a ver, ojo, aquí también falta que les recuerde algo, compañeros del Poder Judicial de la Federación. Por mucho que lleguen 5,000 jueces nuevos, no pueden poner tampoco a quien ellos quieran. Sí, La ley de carrera judicial sigue existiendo. ¿Se cooptó? Sí. Ok, ya hasta donde podrían subir por medio de carrera judicial va a ser a secretarios, pero no significa que pues los actuarios se los va a poder sacar de donde quiera sí. el nuevo juez, ni que a los auxiliares se los va Habrá a poder listas. sacar
de donde quiera, porque hay listas de habilitación. Entonces, digo, tampoco es como que quisiera yo pensar que el órgano de administración judicial pues va a emitir 40,000 convocatorias nuevas, porque además apenas se hicieron varias. Sí. Las listas, pues relativamente, llamémoslas, están frescas, ¿no? No sé si lo hicieron, si fue un accidente feliz, ¿no? O lo hicieron previendo este tipo de situaciones. No, si fue una previsión, lo aplaudo. Y si fue un accidente feliz, pues así déjenlo. Sí. No le muevan, ¿no? Insisto, o sea, no es como que los jueces nuevos van a poder... Sí pueden elegir a su personal, pero eso es algo que han tenido desde siempre, Sí. ¿no? Sorpresa, sorpresa. Ajá, sorpresa, sorpresa. Eso es algo que siempre ha existido. Y que en un momento determinado, pues es pues con la zozobra con la que pues casi todo mundo vive. Sí. Exactamente. O sea, vamos, la mayor parte de los ciudadanos de a pie saben que pues un buen día el patrón puede llegar y decir, Gracias. ya, gracias, Sí. muchísimas gracias. Y justamente digo, para eso hay ley federal del trabajo, para eso hay Sí. procedimientos laborales. Y pues yo no conozco a alguien que haya llegado el jefe y le haya dicho pues ya, gracias, y que haya hecho paro afuera de la empresa. No. Se fue a la junta o Sí. al tribunal laboral, Sí. pero no hizo paro y mitote afuera de la empresa Para que no lo despidiera. y todavía cobrando Además. y que el patrón le pagara. Sí. Ese es el nivel de privilegio al que no quieren aceptar que están sometidos. Sí. Pero hay alguna forma de terminar con este nefasto, aún más nefasto todavía tema. Pues bueno, para empezar que, híjole, los controles de constitucionalidad son buenos, para empezar, con el primer punto de este podcast. Es necesario que haya mecanismos de control, incluso dentro del poder más amplio que es el poder reformador. Sí. Pero, pues eso ya lo decía Montesquieu desde hace mucho tiempo. El poder tiene que limitar al poder. Sí. El problema es que aquí no hay contrapesos. Y no los ha habido desde hace tiempo. Sí. Y creo que con lo segundo, con nuestro querido poder judicial, pues ya váyase a chambear, por favor. O Sí. presenten su renuncia. Si no quieren trabajar, presenten su renuncia de una vez. Pues ya por ahí hay algunos que dijeron, Hay algunos que lo han hecho. yo no juego, y ahí Aquí está, está. mi renuncia. Hay otros que también ya salieron por ahí a decir, pues yo no cuelgo la toga hasta que no me la pidan. Respetable también, pero... Pero ahora sí entonces actúen en consecuencia que es que esa es la situación. y no se victimicen. Yo creo que con eso nos vamos. Pues, colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede suspender esta reforma, no? ¿Qué va a pasar en esta telenovela mexicana judicial? Tragicomedia mexicana judicial. Pues esperamos que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.